¿Cómo están? Soy Paulina Astroza, encargada y responsable de la cátedra Ramonet de la Unión Europea, con el cual transmitimos el programa de la región al mundo. Como se dice, no hay plazo que no se vence ni deuda que no se pague, y ya llegamos al último capítulo, a nuestro capítulo número 30 de esta temporada, para analizar, terminar de analizar en este ciclo lo que ha sido la política internacional, temas internacionales con efecto en lo nacional y lo local, temas contingentes, temas más estructurales, y ese ha sido el objetivo de este programa. Y para cerrar esta temporada, tengo el honor y el gusto de contar en este capítulo con Cristóbal Belolio, a quien ya saludo y le doy las gracias por estar en el cierre de lo que son estos 30 capítulos de la región al mundo. ¿Qué tal, Paulina? Es un honor para mí estar aquí contigo cerrando esta temporada. Bueno, Cristóbal, tú eres abogado, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. Además, tienes un máster en política y un doctorado en filosofía política del University College London en Reino Unido. Has escrito varios libros y el objetivo principal de este es hablar de tu última publicación sobre el pesimismo democrático. Mi primera pregunta, ¿qué te motivó? ¿Cuál fue tu espíritu, tu ánimo para escribir sobre el pesimismo democrático? Buena pregunta, Paulina. La verdad es que yo llevo varios años haciendo un curso en la Universidad Adolfo Ibáñez que se llama La crisis de la democracia o crisis de las democracias en general. Entonces, lo que yo vengo haciendo desde hace un buen tiempo es que después de varios años haciendo un mismo curso, me aburro un poco. Le pido a los Nos ayudantes pasa, nos que suele lo pasar. sistematicen, claro. Pero para no quedarme con las manos vacías de alguna manera, sistematizo el curso después en un texto. Entonces, de alguna manera, por presentarlo, ¿cierto? Así, este es el producto de, el programa, digamos, que yo hago en este curso que se llama Crisis de la Democracia. Esa es la motivación, por así decirlo, más práctica. Ahora, ¿cuál es la motivación, digamos, desde un punto de vista intelectual? Me parece muy interesante. Nosotros venimos conversando tú y yo desde populismo hace mucho rato, ¿cierto? Y me parecía muy interesante pasar revista a toda esta literatura que ha surgido en el último tiempo, Paulina, sobre erosión democrática. Toda esta literatura, como tú muy bien conoces, que dice que las democracias ya no mueren como antes, sino que ahora, en vez de tanques, ¿cachai?, asaltando el palacio y Hawker Hunters y presidentes escapándose en helicóptero, ahora mueren lentamente por dentro, ¿cierto? Con gobernantes que ganan por las urnas, o más o menos, digamos, pero sí, y En que van algunos. socavando, en algunos casos, y que van socavando las instituciones por dentro, ¿cierto? Esa es como la clásica tesis tipo Levitsky y Vlad, ¿cierto? Y lo que yo hago en este libro es que, ojo, se llama Paulina la era del pesimismo democrático, lo que no significa que yo sea pesimista. Estoy tratando de retratar un momento, si lo quieres así, anímico global. Y eso es importante también para tu programa, porque yo en este libro, apenas al final hablo de Chile, cayéndose el libro. Todos los fenómenos a los cuales yo le paso revista son fenómenos globales. Así que eso puede ser de interés, como se llama en este espacio. Entonces, lo que yo hago, Paulina, así como cuando uno va a, en las películas pasa eso, ¿cierto? Que uno va a identificar quién es el criminal, el delincuente detrás de un vidrio, ¿cierto? Y tiene que ir viendo cuáles son los potenciales, los sospechosos, ¿cierto? Aquí yo hago un poco lo mismo. Yo digo, a ver, cuando se habla de la crisis de la democracia, ¿a quién le echamos la culpa? Entonces paso revista cuáles son los cargos que se le formulan al populismo, cuáles son los cargos que se le formulan a la polarización, cuáles son los cargos que se le formulan al derrumbe del sistema de partidos tradicional o la izquierda-derecha tradicional, cuáles son los cargos que se le formulan a la política identitaria, cuáles son los cargos que se le formulan a la crisis económica, cuáles son los cargos que se le formulan a la penetración de Internet y un nuevo paradigma de las comunicaciones, las redes sociales, etcétera. Entonces yo digo, a ver, estos son los sospechosos,
¿cierto? Ahora que está todo el mundo hablando del caso Hermosilla, ¿cierto? Todos los sospechosos, veamos cuáles son los cargos que se les presentan. Más o menos sospechoso que en el caso en Mosilla. Yo creo que hay menos. Sí, lo que hay menos, sí. Pero a diferencia de otros libros, tú seguramente conoces muchos libros en el mundo anglosajón que les gusta mucho la solucionática. Dicen como, ¿por qué las redes sociales son malas para la democracia y cómo resolverlo? ¿Por qué el populismo es malo para la democracia y cómo salvarla? Bueno, yo aquí no tengo la ambición de resolver el problema. Lo que quiero es que el lector, quizás esta es mi información como tú, muy pedagógica, ¿cierto? Lo que quiero es que el lector finalmente decida si es que esta crisis es para preocuparse, si las alarmas que se han encendido están justificadas o estamos siendo un poquito exagerados. También me permito a mí ser escéptico respecto de la tesis del descalabro, ¿cierto? De la desconsolidación democrática, diciendo, bueno, en algunos casos podríamos quizás hablar de resiliencia democrática y no necesariamente de una vuelta al autoritarismo. Entonces, lo que voy haciendo es jugando con estos distintos sospechosos, como te dije, y viendo en qué medida nosotros usualmente decimos que por culpa de ellos la democracia está en crisis. De eso se trata el libro. Ahora, hace un tiempo atrás, me tocó presentar un libro que me invitó Juan Pablo Luna, La chusma inconsciente, donde al final yo terminé más pesimista que el propio Juan Pablo Luna, si es Que que ya es se bastante puede ser más pesimista. pesimista que Juan Pablo Luna. Pero si uno ve los datos objetivos respecto, por ejemplo, a la libertad de prensa, al respeto de los derechos humanos, a cómo ha ido mejorando una serie de factores, si lo comparamos con el siglo pasado, antepasado, el analfabetismo, la muerte infantil, la esperanza de vida, o sea, hay una serie de factores que si nosotros nos comparamos con tiempo 50, 100, 200 años atrás, es indudable que estamos incluso viviendo un mundo mucho mejor que el que existía antes. Pero a la vez Qué bueno escucharte viendo el vaso medio lleno. es que tengo que jugar también a los sospechosos siempre. Entonces, si ya terminé tan terriblemente pesimista con la presentación del libro de Juan Pablo, tengo que terminar optimista con el tuyo, que parte del pesimismo. Eh, bueno, si uno ve todos esos datos objetivos, o sea, las mismas mujeres que tenemos derecho a voto, tenemos derecho a voz en muchos países de democracia liberal, donde antes ni siquiera teníamos derecho a voto. Bueno, a lo mejor eso que tú planteas, que estamos exagerando de alguna manera, puede ser una forma de interpretación frente a esto que en general estamos todos tan ansiosos. Hay otros libros que hablan de la Sí, ansiedad de la gente, que quiere sí, bueno, la ayer, solución, que quiere la solución inmediata y como que sí, falta el reposo. ¿Qué piensas tú sí, con eso? yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la Marcela Ríos estuvo hace poco comentando mi libro en Santiago y ella está en Idea Internacional ahora, directora para América Latina y el Caribe, y están todo el día viendo reportes, ¿cierto? Y Sí. esos reportes, como tú bien sabes, lo que hace el BIDEM, lo que hace el The Economist, están permanentemente rankeando todos los años, ¿cierto? Entonces, en esa métrica, evidentemente pareciera que hay un deterioro, ¿cierto? Son más las democracias que pasan de ser democracias liberales a meramente electorales, a híbridas, que las que pasan de ahí hacia arriba. No sé, ella decía, el año pasado hubo 90 países que retrocedieron y solamente 50 que subieron, por ponerte un ejemplo. Eh, y yo entiendo que si tú lo vas midiendo año a año, te queda esa sensación. Pero hay otros que dicen, ojo, más allá de la cuestión evidente, como bien tú dices, que en perspectiva histórica larga, la democracia sigue siendo una innovación relativamente reciente, pero además si te comparas con los momentos donde llegamos a los picos, fueron del 2006, o sea, ayer, por decirlo así. O sea, Mm. y sobre todo en el caso latinoamericano, también es un poco engañoso, decía Marcela Ríos, aquí no, esto no es una idea mía, pero me pareció interesante lo que dijo ella. Desde el punto de vista de Latinoamérica, también hablar de un retroceso es un poco raro, porque nosotros nos comparamos con los 80 cuando había puros regímenes autoritarios. Entonces, no es que estemos retrocediendo necesariamente a eso. Es cierto, y aquí yo concuerdo con Flavia Fleidenberg y varios otros que establecen esta tesis de que en Latinoamérica pareciera, y lo he conversado contigo también, es que es la democracia liberal, la patita liberal de la democracia la que está haciendo agua en la medida que, como decíamos hace un rato, gobernantes
que llegan al poder por la vía de las urnas van, por así decirlo, erosionando los contrapesos que la democracia liberal instala justamente para limitar, para constreñir la voracidad de las mayorías, ¿cierto? Y en este caso, como muchos de estos gobernantes consideran de que son la única voz legítima de esas mayorías, cooptan, ¿cierto?, los distintos mecanismos, órganos, instituciones que supuestamente están ahí para contrapesar, finalmente los terminan por cooptar, y eso obviamente genera un problema para aquellos que somos liberales, ¿cierto? Claro. Pero en el libro, fíjate, yo también lo que hago, Paulina, es decir, quizás no todos sean liberales. Tú que conoces también el caso de Hungría, Orbán dice, sorry, pero la mía es una democracia iliberal. Yo no se lo he escuchado textualmente, pero yo creo que un tipo como Bukele podría decir lo mismo. ¿En qué se diferencia? Esto es una pregunta interesante. ¿En qué se diferencia Bukele de Maduro? Uno podría decir, bueno, Maduro, perdona, pero es un autócrata en toda regla, se robó la elección. Pero en el caso de Bukele, lo que nos complica de él es que no respeta la patita liberal. Pero si te fijáis, nadie duda de que realmente la gente quiere que siga el poder. Compitió contra Arena y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que son los dos partidos históricos de derecha e izquierda respectivamente, y les sacó la cresta. Es cierto, violó la Constitución, no respeta el debido proceso, ¿cierto? Es cierto, pero esos podríamos decir que son los principios liberales de la democracia. Pero si tomamos la democracia en un sentido minimalista, como dice nuestro amigo Adam Przeworski, ¿cierto? Si tomamos la democracia en un sentido meramente minimalista, que es que los gobernados elijan a sus gobernantes en elecciones limpias y competitivas, el Bukele podría decir, yo demócrata soy, lo que pasa es que no soy un demócrata liberal. Entonces, eso también hago un poquito en el libro, hago un poquito de precisión conceptual porque me tinca, Paulina, que muchas veces cuando nos quejamos de que la democracia no da el ancho, o nos quejamos de que la democracia está en crisis, o somos pesimistas respecto a sus posibilidades, en el fondo el rollo no lo tenemos con la democracia, sino lo tenemos con el apellido que le ponemos a la democracia. Democracia liberal, democracia capitalista, democracia paritaria, democracia deliberativa. Si te fijáis, democracia representativa, a propósito del populismo. O sea, muchas veces lo que se está venciendo, lo que se está deteriorando es el apellido, y no necesariamente la concepción minimalista. Entonces, juego un poco también con ese análisis conceptual en el libro. Como, pongámonos de acuerdo, ¿qué vamos a entender por democracia? Y ahí yo te digo si está en crisis o no. Sí, eso es muy bueno porque así como, por ejemplo, me ha pasado en discusiones entre europeos y latinoamericanos sobre el tema integración. Y yo les pregunto qué es integración, todos, y salen distintas opiniones y conceptos de integración, y resulta que Correcto. hablamos de integración latinoamericana, integración europea, y no entienden lo mismo Mm. por integración. Y lo mismo he hecho el ejercicio de preguntar qué se entiende por democracia. Porque cuando los europeos plantean que se está deteriorando la democracia o que hay que defender los valores democráticos que supuestamente nos unen, yo les pregunto a ellos mismos, ¿ustedes entienden lo mismo por democracia? O sea, ver una democracia al estilo alemán o al estilo, qué sé yo, irnos a español, fuera de la Unión Europea, si estamos hablando solo de Europa, a un estilo, una democracia suiza, y la comparamos con la polaca o con los ex países de la Unión Soviética, de la órbita soviética, sobre todo Hungría, no entiende lo mismo por democracia. O si Por nos vamos al cierto, tema de derechos humanos, ¿entienden lo mismo por derechos sí, humanos? de hecho es súper interesante que hagas el contraste con Europa, porque fíjate que, por ejemplo, el BIDEM, ¿cierto? Que lo hace una universidad gringa, pero también con los suecos, ¿cierto? Pone como categoría máxima democracia liberal, y después viene democracia electoral. En el The Economist viene como categoría máxima democracia plena, y después defectuosa, ¿cierto? Pero en el BIDEM, que me interesa mucho, en el BIDEM, la categoría que podríamos decir normativamente superior, la más deseable, es la que ellos llaman liberal. ¿A qué se refieren? A que tiene no solamente elección periódica de autoridades, sino que Estado de Derecho, separación de poderes, judicatura independiente, prensa libre, una oposición que pueda hacer la pega, ¿cierto? Usualmente lo que llamamos los principios liberales de la democracia. Pero hay algunos pensadores andinos, a propósito de todo este constitucionalismo andino que estuvo tan de moda a propósito de los procesos constituyentes en Venezuela, Ecuador, Bolivia, ¿cierto? Hay algunos pensadores andinos que dicen, nosotros no tenemos por qué ser demócratas liberales como lo son los europeos. Esa es una importación que quizás no vaya con nuestra
cultura, con nuestra mentalidad política. Yo no estoy suscribiendo lo que dicen estos pensadores Sí, andinos. sí. Estoy diciendo que puede ser que no todos sean liberales, ¿cierto? Entonces la pregunta que yo me hago es, aceptando que no todos son liberales, quizás yo como liberal prefiero que una democracia liberal sea lo que funcione, lo que tengamos, ¿cierto?, en nuestro orden político, pero asumiendo que no todos lo somos, ¿podríamos acordar al menos una definición de democracia que compartamos? Esa es un poco la pregunta que me hago también en el libro. Bueno, un poco lo que a mí me pasa con integración, porque en el fondo también los latinoamericanos dicen por qué tenemos que ocupar la concepción de integración de los europeos, Correcto. que la concepción propia de los europeos es una transferencia de competencias nacionales a un ente supra. Por lo tanto, hay una renuncia de parte de la soberanía o del ejercicio de competencias nacionales a un ente supra, cuando aquí no hay ningún proceso en América Correcto. Latina donde eso haya ocurrido, y sin embargo le dicen integración. Entonces, los latinoamericanistas dicen, ¿por qué tenemos que ocupar un concepto europeo si es nuestro propio concepto de integración? Entonces ahí también uno Correcto. dice, bueno, Sí. busquemos mínimo entonces, mínimo Sí. común denominador, para que estemos hablando de algo cercano. Tal vez pasa un poco lo mismo con el concepto de democracia liberal. Correcto, y sin la pretensión de zanjar la discusión conceptual, ¿cierto? Sí, por cierto. Pero por último, para que nos entendamos, para que no haya un cortocircuito, digamos, yo digo, dime qué entiendes por democracia, y ahí yo te voy a hacer el diagnóstico de qué tan dañada está y cuál sería el sospechoso principal. Te pongo un ejemplo, nosotros que hemos trabajado tanto sobre populismo, como tú conoces tanto como yo, ¿cierto? Hay algunas personas que dicen que el populismo no sería antidemocrático, pero sí antiliberal, ¿cierto? Toda esta gente que cree que el populismo se debiese definir como justamente democracia iliberal. Entonces lo que yo en el libro me pregunto es, ¿cuál es la piedra populista que aprieta el zapato democrático? Es decir, si es que hay algunos autores que dicen que el populismo es más democracia, no liberal, pero más democracia en el sentido de que la voluntad del pueblo se manifiesta de la forma menos constreñida posible, sin comités de expertos, sin foros multilaterales, sin cortes constitucionales, nada que limite, digamos, su soberanía popular. Eh, ¿A cuál democracia entonces es a la que le hace daño? Entonces digo, bueno, le hace daño a la democracia liberal por tales razones. Le hace daño a la democracia representativa, si tomas el concepto de populismo tipo Urbinati, esta idea como de bypassar la Mm. intermediación política. Le hace daño a la democracia deliberativa, en un sentido más como habermasiano. ¿Por qué? Porque es más agregativa y no cree que realmente tú y yo nos podamos persuadir racionalmente y alcanzar un consenso. Es decir, trato de identificar en qué sentido, a cuáles apellidos de la democracia le hace daño el populismo. De alguna manera aceptando que si la democracia la tomamos de otra forma, agonista, desarrollista, rusoniana, puede que eventualmente no haya tantos problemas desde la óptica populista, pero sí lo hay con ciertos apellidos de la democracia. Lo hay con la democracia liberal, lo hay con la democracia representativa, lo hay con la democracia deliberativa. Ese es un poco el juego. Más que zanjar la discusión, es decir, pongámonos de acuerdo de cuáles son los conceptos que vamos a ocupar y a partir de eso seamos consistentes. Y a partir de eso, en tu libro, tú hablas de los liberales pesimistas y de los liberales optimistas. Bueno, supongo que también habrá un liberal escéptico, porque Sí, siempre. conociéndote, el escepticismo es parte de tu ADN. Bueno, ¿existen los liberales pesimistas, optimistas? ¿De dónde nos podemos agarrar para Bueno, los pensar en liberales, un futuro sí. eh, en lo pronto? Los pesimistas serían aquellos, obviamente, que hoy día están promoviendo con mayor fuerza la tesis de la erosión, ¿cierto? Hace poco, yo no lo he leído, ¿ah? Pero hace poco supe que Heraldo Muñoz, porque tú sacó un libro donde habla de las democracias de Latinoamérica y efectivamente pinta un panorama muy sombrío. Yo imagino que él está en ese caso en el campo de los liberales pesimistas. Yo, en cambio, por lo que te dije un poco al principio, Sí, porque creo que esto hay que verlo todavía un poquito más en perspectiva, no necesariamente con el diario de ayer para saber el cambio de un año a otro, sino que tendencias un de poquito más acuerdo. largas. Y si uno mira las tendencias largas, han pasado cosas interesantes, Paulina. Es cierto que democracias que hace 15 años atrás considerábamos liberales han ido perdiendo ese brillo y ahora son democracias meramente electorales. Ok. Pero también es cierto que los autoritarismos a la antigua, los de verde olivo, ¿cierto? También han desaparecido y han ido mutando a regímenes más híbridos. Entonces, por así decirlo, los dos extremos se han ido debilitando y vaciando de alguna manera, y hoy día la gran mayoría de los sistemas políticos se concentra entre
como democracias electorales y regímenes híbridos. No digo que eso sea algo para celebrar, ¿cierto? Estoy diciendo que los fenómenos son un poquito más complejos de lo que parece, y también me permito en el libro darle un espacio a la teoría de la resiliencia. Tú, como conoces bien el caso, ¿cierto?, de Estados Unidos, de Brasil, es cierto, la pelota pegó en el palo, pero las democracias aguantaron. Los que perdieron no quisieron aceptarlo de buena gana, invadieron en un caso el Capitolio, en otro caso el Congreso en Brasilia, Sí, pero aún así las ahí democracias están. aguantaron. El caso chileno, que tuvo una tensión importante, estaba leyendo recién el libro de Selume, que cuenta las historias de Palacio en tiempos del estallido, para ver qué tan cerca estuvimos de que esto se rompiera. Eh, y después nos metimos en un proceso constituyente ambiciosísimo, quisimos reescribir las reglas completas y nos pasamos de un lado para el otro, finalmente quedó en tablas eso, no ganó ninguno, y aquí estamos. Y la pregunta no es si es que el presidente Boric entrega el poder, la pregunta es, cuando llegue el momento de entregarlo y se acabe su ¿A mandato, quién? ¿a quién se lo va a entregar? ¿Cierto? Entonces, por eso digo, eh, y hay una tesis que me parece interesante compartir contigo, porque hacia el final del libro me di cuenta de qué se trataba. Cuando terminé de escribir, a veces uno se pone a escribir y no sabe exactamente en qué va a terminar esto, porque el curso, justamente, cuando lo estaba dictando, no tenía un objetivo, digamos, en ese sentido, pero ahora que tengo el proceso terminado, me di cuenta que todos estos sospechosos tienen algo en común, Paulina. Y en el principio son cosas, uno dice, no muy parecidas. ¿Qué tiene que ver las redes sociales con la política identitaria, con el populismo, con la polarización, con la crisis económica? Eh, pero me di cuenta que, extremando un poco el argumento, ¿cierto? Extremando la similitud, todas estas son fuerzas centrífugas, que le llaman. Es decir, fuerzas que fragmentan la experiencia social. En el caso del populismo, como tú bien lo sabes, es una narrativa muy adversarial que desconfía de la posibilidad de alcanzar acuerdos porque tú y yo estamos en veredas completamente distintas. Somos La enemigos. Exacto, la legitimidad no se funda sobre el consenso, se funda sobre la victoria, ya sea electoral o no, que uno le propicien a otro. Punto. Eh, en la polarización, ¿para qué hablar? Su propio nombre, como decía Sartori, centrum fugere, Sartori, ¿cierto?, es alejarse del centro. Y por lo tanto, cuando hay polarización, más difícil es alcanzar acuerdos y más difícil es encontrar un terreno común. La crisis económica, cuando aumenta la desigualdad, también se estratifica el acceso a los bienes y servicios. La política identitaria, no estoy hablando ni bien ni mal de ella, no quiero ser peyorativo, estoy diciendo lo que pide es que se reconozca la particularidad en la trayectoria de ciertos grupos, que sería distinto a los otros, mujeres, pueblo originario, disidencias sexogenéricas, inmigrantes, neurodivergencia, llámalo como tú quieras, ¿cierto? Y se pide de alguna manera que se establezcan regímenes especiales que de alguna manera fragmenta la experiencia social, para bien o para mal, no lo estoy Mm. criticando. Y finalmente redes sociales, que como tú bien sabes también en el último tiempo pasamos del tecno-pesimismo, perdón, del tecno-optimismo, Obama, la primavera árabe, a este tecno-pesimismo donde todo el mundo se queja de las burbujas epistémicas, de las cámaras de resonancia, de que solamente conversamos con los propios, de que activa nuestro pensamiento tribal ancestral, ¿cierto? Entonces me pregunto yo, es una pregunta, si es que todas estas fuerzas que parecieran ser más centrífugas que centrípetas, ¿cierto? Parecieran ser más fragmentadoras de la presencia social que integradoras, me pregunto si es cuánto aguanta, Paulina, una democracia con este tironeo, ¿cierto? Por ponerlo en términos muy gráficos, ¿cierto? Eh, Entendiendo que estas fuerzas fragmentadoras no es que sean malas per se, yo lo asumo un poco como un dato de la causa, ¿cierto? La pregunta que me hago es, ¿cuánto aguanta una democracia con esta fuerza centrífuga y por qué? Es una pregunta que me parece relevante pensando en la crisis de la democracia. Porque la democracia, tú sabes que a mí me gustan mucho las metáforas deportivas, las democracias, como digo yo a veces, consisten en que uno sea más leal a las reglas del torneo que a los colores de tu camiseta. ¿Qué equipo te gusta a ti a todo esto? Nunca sabía El qué equipo te gusta. campanil. El Campanil, ya. Entonces tú Campanil, que estamos eres, como en la Z, pero ya, ¿para qué llegamos pregunté? alguna vez a la Era obvio. Sudamericana. Era obvio, ya, ok. Entonces, ya, imaginémonos que si tú quieres, obviamente quieres que, que los colores del campanil ganen. Obvio, ¿cierto? Quieres que ganen. Pero, ¿cierto?
si realmente te gusta el deporte, en este caso el fútbol, ¿cierto? Tú entiendes que no puede ganar a toda costa tu equipo, ¿cierto? Y No puede haber que, bengala, si- ¿ah? no puede haber bengala. ¿Cómo? No, pues Ni exacto. bengala, ni... El- Claro, cuando crees que los colores de tu equipo son más importantes que las reglas del torneo, o los valores que trasunta el torneo, ¿cierto? El bien que encierra el torneo, eh, entonces estás dispuesto a hacer cualquier cosa para que tu equipo gane y termina, obviamente, violando las reglas del torneo. Yo creo que un demócrata en ese sentido, y esto es una gran diferencia de estatura, digamos, entre Maduro y Boric, por ejemplo, un demócrata lo que hace es decir, obvio que quiero que gane mi equipo, pero es más importante que el torneo tenga continuidad. Y si el día de mañana gana uno que no soy yo, es parte del juego. Y lo que me preocupa, para volver al tema, para que la gente entienda a qué me refiero con lo de la fragmentación de la experiencia social y la fuerza centrífuga, es que si la fuerza es demasiado centrífuga y gana el otro ya no es un adversario legítimo con ideas distintas a las mías. Es una persona que yo detesto, es un monstruo moral en mi configuración, ¿cierto? En mi imaginario. Entonces me pregunto, si es que seguimos en esta fuerza tan centrífuga, yo creo que aumentan los costos de aceptar la derrota. Porque insisto, el que ganó, y por eso me trato de poner en los zapatos de los Juanón que invadieron el Capitolio, de los partidarios de Bolsonaro que invadieron el Congreso en Brasilia, en la mente de ellos, no estaba ganando un adversario legítimo, digamos. Estaba ganando, ¿cierto?, la encarnación del mal. Y ayer, fíjate que la Carmen Lefulón mostraba unas encuestas bien interesantes respecto de, por ejemplo, qué opinaba el votante del rechazo del votante promedio del apruebo y qué opinaba el votante promedio del apruebo del votante promedio del rechazo. Y una parte importante del votante del apruebo pensaba que él tiene una opinión moral negativa o muy negativa del votante, no de la propuesta política, una imagen moralmente negativa del que vota por la otra opción. Entonces, lo que yo digo es cuidado. Si es que esta fuerza es eternamente centrífuga y siempre nos vamos a seguir alejando, va a llegar un minuto en el cual yo voy a preferir los colores de mi camiseta a las reglas del torneo. Y ahí se acaba la democracia. ahora, frente a lo que estás planteando, por un lado, ¿cuánto de esto, porque acaba de salir el informe del PNUD, Sí, y una de las cosas que plantea es que las élites están en esta dinámica, pero sin embargo la gente, la sociedad lo que está buscando son más acuerdos. Y justamente va, de alguna manera, que vayan, que sean centrípetas, no centrífugas, que vayan más al acuerdo más que a la división, polarización, radicalización, como le queramos llamar. Y que son las élites las que están más en este lenguaje de división, separación, esto adversarial, esto del enemigo, pero que la gente al final, la verdad es que está buscando muchas veces que se lleguen a acuerdos para solucionar sus problemas. Yo hace poco sí, estuve en sí, un sí. seminario y Sí, dale. justamente estaba la alcaldesa de Santa Juana, y antes de ella estuvieron dos expositores, uno es Felipe Arboe y Marcela Cubillo, donde estuvieron todo el rato hablando de la, la seguridad, la seguridad, la seguridad, y ella plantea, dice, nosotros preguntamos en nuestra comuna que fue arrasada por los incendios, por todo lo que ocurrió a principio de año, y ella dice, y le preguntamos a la gente, y la gente, la seguridad quedó en el quinto lugar. No es prioridad para lo que estamos nosotros aquí cuando el discurso está muy polarizado justamente con el tema de la seguridad. Y lo primero, dice, la gente quiere llegar a fin de mes, quiere trabajo, empleo y llegar a fin de mes. Perdón, estaba muteado. Ay, sí. Eh, sí y no, por decirlo de alguna manera. Sí es cierto que son las élites las que están más polarizadas que la ciudadanía a pie, como se dice a veces. Pero también era así en Estados Unidos hace 20 años atrás. Los estudios de algunos como Jorge Fábrega, por ejemplo, o Cristóbal Rovira, lo que te muestran es que
a mí me gusta mucho la columna que hace un tiempo atrás escribió Carlos Meléndez, el peruano, que decía, Mm, vengo del futuro. Pero él se refería a que en Chile el nivel de fragmentación política se iba a parecer al de Perú, ¿cierto? Donde hubo 7 candidatos que sacaron la última vez entre ah, 12 y sí, 18. sí. Claro. Pero me gusta el mismo título, el vengo del futuro, para pensar en esta tesis de Fábrega y de Rovira, que es que en Estados Unidos hace 20 años atrás también eran las élites las que estaban polarizadas, pero eso fue permeando Mm. en la población. Entonces, el problema es que no es tanto como tú seguramente has Y no tenía escuchado, no redes es ta- sociales, de hecho, hace 20 años. bueno, y quizás ha influido, que ha permeado por las redes sociales, pero lo que me parece complejo es que, y eso en mediciones muy comunes hoy día, cuando te preguntan, ¿con quién no quieres que tu hijo se case, pero bajo ninguna circunstancia? Antes los gringos decían con el que tiene una religión distinta, con el que es de un equipo distinto, con el que tiene un origen racial distinto. Ahora la primera respuesta es con uno que sea del partido del frente. Entonces, esa polarización afectiva, como le llama la literatura, no es Mm. lo mismo que una polarización ideológica. Nuestras posiciones ideológicas no han cambiado tanto. Yo no me he movido necesariamente más a la derecha ni tú mucho más a la izquierda. El punto es que tenemos con las más o menos las mismas posiciones en policy, como le dicen, ¿cierto? Eh, tenemos, ¿cierto? Visiones radicalmente distintas de quién es el otro. Entonces, yo diría, sí, es cierto que hoy día las élites están más polarizadas que la gente común y corriente, pero en los países donde esto ha ocurrido, se tiende también a polarizar la población, afectivamente. Ahora, por otro, en otro sentido, también se ha sostenido que aquellos países que tienen instituciones mucho más sólidas, firmes, han logrado también afrontar todas estas divisiones o estos sospechosos de mejor manera que aquellos Sí, que tienen instituciones mucho más débiles, que han caído mucho más rápido y ni hablar de los estados fallidos. O sea, ahí ya ni siquiera sí, tenemos sí, instituciones. por supuesto. Sí, y por eso me gusta el concepto de la resiliencia, porque de alguna manera instituciones fuertes son capaces de aguantar el chaparrón, el vendaval mejor, y muchas veces con cierta flexibilidad. Vuelvo al libro de Selú, me están contando en qué momento Piñera decidió entregar la Constitución, como le dicen, la dice la derecha más dura, ¿cierto? Eh, y claro, el sistema chileno, La como tú derechita sabes, es un sistema. cobarde. Claro, y el sistema presidencial, hay muchos que dicen que es menos flexible que el sistema parlamentario, porque el sistema parlamentario, si un gobierno la caga, se cambia y no cae la democracia, digamos. Aquí, si te querés deshacer de un presidente, estáis votando la democracia, ¿cierto? Porque si no permitas que termine su mandato. Mm. Eh, pero aún así todo, tuvimos la flexibilidad de canalizar un conflicto social tremendamente caliente y complejo en una ruta institucional que nos llevó, vuelvo atrás, a 2 procesos constituyentes tremendamente participativos, tremendamente intensos, tremendamente democráticos. Y aquí estamos. Un Estado de Derecho para los niveles latinoamericanos que funciona bien, separación de poderes para los niveles latinoamericanos que funciona bien, ¿cierto? O sea, más allá, nos quejamos de cuestiones muy puntuales y lo que está bien significa que el termómetro marca la fiebre, ¿cierto? Está todo enojado ahora porque Boric supuestamente tomó partido en una causa judicial, pero está bien, obvio, incontinencia, ponle como tú quieras, pero nos llama la atención porque son cuestiones que apenas hay un gesto, ya sentimos que es algo que no corresponde. En otros países de la región, como tú bien sabes, Hay programas no son- enteros de televisión. correcto, no son tan sutiles. Entonces, Claro, por eso creo, y por eso tengo un cierto optimismo respecto al menos de que en este tema, Paulina, el pasto no es más verde en el patio del vecino. sí, sí. Em, ¿Qué también tú buscas con tu libro respecto al lector? ¿Qué quieres que el lector Ah, haga una vez que haya leído tu libro? Y porque no va a encontrar soluciones. no, Eh, además que, no. además que te conozco, o sea, cuesta que te cases con Sí, con algo. sí, Eh, ¿qué- Rovira me criticó por eso y Mansur le pareció bien. Así que tengo Y justamente lo que yo hago es entregarle al lector, Paulina, una buena pregunta, porque yo le trato de entregar herramientas, primero para que se ubique en el mapa, porque como esta es una literatura académica, Mm. ¿cierto? Y que son temas tan distintos, para que no tenga que ir a buscar 40 libros distintos, y le digo, mira, lee este libro y vas a tener el estado del arte de esta conversación. Cada vez que alguien hable de crisis democrática, bueno, aquí yo te explico cuáles son los capítulos de esa conversación, ¿cierto? Eso es lo primero. O sea, hay una función de
presentar una panorámica, y como tú sabes, yo ocupo insumos académicos, pero mi trabajo en este caso es de divulgación. O sea, trato de acercarlo a un lector que no necesariamente tenga que tener muchos títulos o credenciales académicas, ¿cierto? Es un libro para todo lector. Tiene un lenguaje culto, obviamente, pero no un lenguaje excesivamente técnico. Eh, Y que es súper y, difícil y súper valorable, debo y decir. yo, o sea, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay algunos académicos que lo miran a huevo, yo creo que es importante que lo hagamos. No, yo Tú, encuentro fantástico y te tú felicito también por eso. eres muy activa en eso, ¿cierto? En hacer divulgación del trabajo académico. Porque si no terminamos conversando entre nosotros nomás, ¿cierto? Y lo segundo que también quizás es importante es que también le entrego al lector las herramientas para que tome una decisión sin yo necesariamente empujarlo a una conclusión, porque trato, y esto tú también lo sabes respecto de mis obsesiones académicas, trato de ser lo más justo posible con todas las distintas versiones. Trato de aquilatar los argumentos en su mejor versión, ¿cierto? Lo que yo llamo calidad interpretativa, es decir, la idea Mm. de que en vez de ridiculizar el argumento que se pone sobre la mesa, yo trato de ver cuál es su presentación más robusta. Entonces, por eso a veces mi alumno no tiene idea qué pienso yo. Tengo un amarillismo endémico porque dicen, pero a ver, el profe mostró las dos posiciones con la misma convicción, ¿cierto? Bueno, Re poca mejor gente aún, sabe lo que ¿cierto? tú piensas, ¿ah? Mejor aún, me parece. A veces ni siquiera yo sé. Bueno, al final con estos sospechosos de siempre, el pesimismo, el optimismo, el escepticismo, entremos de lleno a Chile. Chile ya entramos en un proceso de campaña para las elecciones en octubre, que eso ya es el anticipo de una carrera presidencial, donde vemos una mezcla entre partidos que se apoyan, no se apoyan, que en una región se apoyan, pero en la otra no, que la verdad es que hay no solamente una fragmentación bastante grande, sino que también un tema de alianzas políticas bastante frágiles, eh, y donde también vemos, por un lado, personalismos, algunas señas de polarización, también vemos señas claras de mensajes bastante populistas en el sentido que nosotros lo entendemos, pero también populistas en el sentido un poco más coloquial de demagogos, de prometer cosas eh, que no se van a cumplir, y con un escenario que no necesariamente está ganado por una u otra candidatura. ¿Cómo crees tú que se va a ir dando primero esta primera fase de las elecciones en octubre y cómo eso puede influir en un reacomodo de los partidos políticos que tal vez algunos desaparezcan, otros se refuercen, ese centro que no sabemos hacia dónde va, y el tema de los liderazgos? A ver, en primer lugar me parece, Paulina, que la democracia tiene requisitos eh, bastante minimalistas también. Es decir, el otro día alguien me preguntaba si qué opinaba sobre lo que decía Carlos Peña, de que nuestra política estaba llena de tontería y un poco echaba de menos el espesor intelectual que tenían otros políticos. Está bien. Pero no podemos esperar que la democracia solamente funcione bien porque tenemos, ¿cómo se llama?, dechados de virtud o grandes intelectuales. Grandes sabios. Tenemos lo que tenemos, nomás, ¿cierto? Me interesa mucho esta discusión que se da últimamente sobre si la democracia tiene que tener delivery, tiene que entregar ciertos bienes. Yo creo que el Estado sí tiene que entregar ciertos bienes. Hay algunos que serán más autoritarios, otros serán más demócratas, pero la democracia en sí misma no estoy tan seguro de que tenga esos requisitos. En este caso, de tener políticos que tengan una cierta calidad, ¿cierto? Repito, como epistemológicos, ¿cierto? Entonces creo que tenemos lo que tenemos nomás. Yo lo que sí echo de menos, y lo he dicho varias veces, es que siento que estamos en una carrera armamentista, donde las oposiciones básicamente saben que lo que les conviene desde el día uno es hacer pebre al gobierno de turno, que se va a quedar con sangre en el ojo y apenas pueda, ¿cierto? Te la va a devolver, y eso dificulta la construcción de acuerdos de largo plazo que sean sustentables en el tiempo, que involucren la lealtad.
de los distintos actores a ciertos mínimos comunes, que es como usualmente progresan los países desarrollados. Entonces, creo que se Nos nos quedamos aleja más en la eso. fase agonal que en la fase estructural. Eso es lo que eso es lo que me complica respecto de si el objetivo es el desarrollo. Si el objetivo es sencillamente mantener la democracia andando, ok, podemos seguir con esto mucho rato más. Y como digo, la democracia es una cuestión bastante... alguien decía por ahí que la democracia no es para impacientes, a propósito de lo que hiciste al principio. De la ansiedad. Claro, anda en zigzag, ¿cierto? Es trabajosa. Si tú quieres que las cosas resulten rápido, los autoritarismos son los tuyos, ¿cierto? Pinochet no tuvo que preguntarle a nadie para hacer el sistema de pensiones, ¿cierto? Nosotros Mm. llevamos no sé cuánto tiempo discutiéndolo, porque esa es la naturaleza de la democracia. Dicho eso, y creo que es problemático que nadie en Chile le ponga un poco el cascabel al gato respecto de decir, ok, yo no voy a tirar la primera, yo no voy a seguir tirando piedras, Mm. ¿cierto? Eso creo que es cierto. Pero es interesante también pensar que en la próxima elección podríamos tener, en una segunda vuelta, por ejemplo, imaginemos que fueran Matei y Toá. Sería interesante que hoy día son una posibilidad, ¿cierto? No voy a decir Bachelet porque ya he dicho harto que no va a ir, así que déjame pensar en Toá por ahora. Si llegara a ser una Toá Matei, en segunda vuelta, significa que de lo que tuvimos en la última elección, donde llegaron a segunda vuelta los representantes de la derecha y la izquierda de la izquierda, significa que de alguna manera tomó un rumbo más centrípeto nuevamente la democracia, ¿cierto? Y, y de alguna manera no seguimos estirando el elástico ad infinitum, sino que volvimos de alguna manera a buscar un punto más cercano al acuerdo. Quizás estoy siendo demasiado iluso, cándido, eh, fantasioso, pero es la impresión que me da. Tengo unos niños aquí dando vueltas. Es la impresión, es la impresión que me da. O sea, no tengo. Y creo también, y esto también me pueden acusar de iluso, de cándido, de inocente, de ingenuo, que la generación en el poder actual ha madurado en el tema. Eh, y esto es importante porque esto se van a seguir repitiendo el plato, están empezando, ¿cierto? Y creo que han sido capaces de adaptarse a una agenda que les es súper ajena. ¿Sí? La generación del presidente Boric, Paulina, como tú bien sabes, debutó en política, ¿cierto? Con una crítica muy fuerte a la concertación, al modelo económico, eh, A la presidenta y Bachelet, muy fuerte a la al presidenta agua. Bachelet, al presidente Lago, ¿cierto? Y por así decirlo, sus temas, sus repertorios, digamos, eran derechos sociales, eh, justicia, ¿cierto? Derechos humanos, justicia Medio social y lenguaje ambiente. inclusive, feminismo, claro, y con suerte medio ambiente, pero sí, o sea, como temas culturales de su generación y temas muy propios de una mirada ideológica de la izquierda, legítimamente ideológica, ¿cierto? Una mirada que cree que el dinero no todo lo debe poder comprar y por lo tanto bienes como salud y educación deben estar sometidos al régimen de lo público, desmercantilizado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Está bien. Pero le ha tocado gobernar con una agenda que porfiadamente se centra en orden público y economía, que son temas más propios de los repertorios de las derechas. No digo con esto que las derechas lo hagan mejor, necesariamente en estos temas, pero estarás de acuerdo Son conmigo las banderas. de que abundan en el discurso de las derechas, ¿cierto? Sí. La mano dura, en este caso, desde el portonazo al narcofuneral, al terrorismo en el sur, a la crisis migratoria, y por el lado de la economía, la inflación, ¿cierto? El crecimiento económico. Ninguno de estos temas estaba destacado con amarillo en el programa del presidente Boric. Por el contrario, usted metía a ver orden público y la propuesta era refundar Carabineros. Entonces, uno podría decir pésimo diagnóstico, ok, pero sobre la marcha han tenido que administrar esa agenda y han tratado de hacerlo lo mejor posible con las herramientas que tienen. A propósito de lo que decías tú de Bachelet, y yo te agregaba Lago, cuando el presidente Boric y su elenco, no lo perdieron ellos, pero simbólicamente perdieron el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, el presidente llama al gabinete a la hija política de Lagos y a la hija política de Bachelet, Carola Toá y Ana Uriarte. Entonces, creo que hay una cierta madurez, un cierto aprendizaje en el camino, que espero, cruzo los dedos, ¿cierto? No sea una cuestión meramente oportunista, sino que se quede cuando ellos sean oposición, probablemente en el próximo ciclo. Espero, quizás, insisto, estoy siendo muy iluso. Bueno, veremos, la política nos da de ilusión, nos da decepción, la política es pasión,
igual que el fútbol, ya que te gusta tanta la similitud y bien, de alguna manera eso tienen mucho de emoción, que es lo que está Sí, jugando mucho también en transformándose en voto. así es. Justamente esto de las emociones. Sí, sí, y votar en contra, como también hemos visto últimamente mucha literatura que habla de las identidades postpartisanas, es muy complejo que la gente no se esté identificando con algo, sino contra algo. Sí. Y eso también creo que es problemático desde el punto de vista de esta fuerza centrífuga a la que hacía referencia hace un rato. Así es. Bueno, Cristian, yo te agradezco mucho que hayas sido parte del término de esta temporada del programa de la región al mundo. Te esperamos aquí en Concepción para que Voy a estar concretar la allá. presentación del libro, que Voy a quedamos estar ahí a media. en diciembre sí o sí. Así es que Sí aquí o te sí. esperaremos en Concepción. Gracias por estar en este último programa de esta temporada de la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y que tú además conoces bastante nuestros proyectos Jean Monnet porque participaste como protagonista en uno y seguimos ahí con varias ideas para colaborar en conjunto. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Y ustedes, bueno, ya les dije, este es el último capítulo de esta temporada. Quiero agradecerle a todos los auspiciadores que hicieron posible que pudiéramos llevar 30 capítulos en distintos temas internacionales, nacionales, pero siempre con un efecto en lo internacional, un internacional en lo nacional. Hablamos de economía, hablamos de medio ambiente, de política, la guerra en Ucrania. Partimos el primer capítulo con el canciller Alberto Van Claveren. La verdad es que tuvimos muchos temas interesantes, mucho de medio ambiente, mucho desarrollo sostenible. Hablamos de la OEA, de la ONU. La verdad es que tuvimos esa multiplicidad de temas que es lo que a nosotros nos gusta desde aquí, desde la región al mundo. Nos vemos en la próxima temporada que comenzará en unos meses más. Así es que gracias y hasta muy pronto.